Hola, soy Katia de Artigues y les voy a leer este texto que se llama La nueva normalidad versus la normalidad anormal. El miércoles se anunciaron los planes del país para transitar hacia la nueva normalidad tras la pandemia. Ya sé que de alguna manera hay que llamar al regreso de actividades y que se usa este término en todo el mundo, pero no me lo tomen a mal. ¿Qué diablos es una nueva normalidad? Más allá de una reflexión sobre el sistema de semáforos que se comenzará a implementar a inicios de junio, municipio por municipio, otra reflexión filosófica histórica que muchos ven en este suceso global el verdadero inicio del milenio o del siglo XXI, así como empezó el siglo XX hasta 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, es importante hacer notar que antes de la pandemia había muchas cosas en este país que eran normalidades anormales. Y ojo, aquí por normalidad solo me refiero a un promedio estadístico, a una costumbre o práctica social en todo caso. La palabra normal no entra en mi vocabulario con referencia a personas. Una nueva normalidad muy dolorosa. Tras el cierre de actividades el 23 de marzo, este país regresará a esta nueva normalidad con realidades dolorosas. Según lo acaba de decir el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, esta nueva normalidad tendrá 10 millones más de personas en situación de pobreza. Se trata de un retroceso de unos 20 años de lucha contra la pobreza que no hay manera, bueno, eso espero, ¿verdad?, de achacarle a los conservadores o enemigos de la 4T. Con cifras de desempleo que rondan de manera oficial a 600,000 personas, empleados y empleadas con seguridad social y prestaciones, y millones, entre 2 a 8 millones según a quien le pregunten. Las condiciones en las que se han quedado tantas personas sin subsistencia se antojan de peligro social, si es que no se toman medidas serias con políticas públicas. Una idea de solución es el ingreso mínimo vital que están proponiendo un grupo de diputadas, pero que solo se aprobará, como casi todo en este país, si no es que todo, si así lo decide el presidente. Desigualdad y duelo. Este tiempo encerrados, que en las grandes ciudades terminará más tarde, y más aún para grupos en situación de vulnerabilidad, nos ha dado lecciones. Al menos eso espero. Creo que nos ha escupido en la cara la desigualdad de oportunidades para las personas en el país. No todos fuimos iguales en esta cuarentena que aún no termina, Estados en verde. Hubo quien decidió en qué casa pasar mejor este tiempo. Los que se dedicaron a hacer macramé, por decir algo, o aprender otro idioma. Hubimos quienes hicimos malabarismos en intentar ser medio profesor, profesora, teletrabajar, cocinar, hacer tareas domésticas, pero la pasamos bien. El mayor grupo la pasó muy mal por estar en condiciones de hacinamiento, sujetas a violencia diaria, con pobreza, incertidumbre y en muchos casos falta de trabajo, sin contar el duelo. Hay cientos de miles de personas o millones que han vivido un duelo en este país por los ya más de 4,000 muertos y muertas, pero también por todo lo demás que han perdido. Creció la desesperanza y luego vendrá una ola epidémica de temas de salud mental, ojo. Reflexiones de la pasada normalidad anormal. Ahora iremos a la nueva normalidad, pero ya hay cosas que antes de la normalidad prepandémica ya eran normalmente anormales. Por ejemplo, normalmente anormales que mucha gente cree en las fake news, hay que hacer algo serio al respecto. Vivimos un pico de audiencia en los medios tradicionales que reconforta, pero no el retorno de los anunciantes, que garantiza su viabilidad. Creo que sería hasta ingenuo decir que la nueva normalidad traerá un México más unido, menos polarizado e ideologizado, donde muchas veces se toma como creíble la información dada más en función de quién lo dice y con quién se le identifica que del dato dado y corroborado, ¿o no? Pero bueno, como deseo queda. En esta pandemia que no acabará realmente hasta que encuentren una vacuna y todas las personas tengamos acceso a ella, hemos visto que este gobierno federal encontró un camino peligroso para darle la vuelta al poder legislativo. Ese que solo sesionó una vez para aprobar algo ya preaprobado, la ley de amnistía. Vivimos aún hoy en un estado de excepción sin que se decretara con controles constitucionales. ¿Recuerda que hace unos números le hablaba de lo que dice el artículo 29 de la Constitución? Un decreto hecho por el Ejecutivo implementó cosas fuertísimas, como la subordinación de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional, que es supuestamente civil, pero en realidad no.
Aún no supero que hace 2 años Andrés Manuel López Obrador jamás hubiera estado de acuerdo con esto. Pero bueno, una cosa es estar en la oposición y otra en el gobierno. Vimos a una Suprema Corte de Justicia independiente que decidió seguir sesionando y que esta semana también fue aplaudida por todos, menos Jaime Bonilla, al decir que el gobernador fue electo para 2 y no para 5 años. A ver qué pasa ahora que les toque discutir las acciones de inconstitucionalidad que la otra CNDH con mayúsculas, hoy CNDH con minúsculas, interpuso por la Guardia Nacional y las que se interpondrán por el decretazo. Aunque el programa de las 7 de la noche aún falta para que termine y se antoja contradictorio porque cerrarán unas cosas en el gobierno federal, las abrirán en los estados y al revés, seguramente habrá que pensar en el futuro de Hugo López-Gatell. Yo digo que debería seguir teniendo mínimo un programa. Después de todo, es el subse de promoción de la salud, ¿no?